Yo soy Elías, el profeta de Tisbe, en Galaad, un hombre de pocas palabras y de ferviente convicción, llamado para enfrentar la apostasía y la idolatría de un pueblo que alguna vez perteneció al Señor. En mis tiempos, el reino de Israel estaba sumido en una lucha interna, donde la fidelidad a Yahvé, el único Dios verdadero, se tambaleaba ante la seducción de los ídolos y de dioses extranjeros como Baal. Las casas reales, en alianza con otras naciones, introducían cultos paganos y prácticas que atraían a los débiles y los distraídos. Yo fui levantado en este contexto oscuro, donde cada acto de adoración verdadera parecía apagarse como una chispa en la tormenta. Mi llamado no fue como el de otros hombres. No vino con calma ni en sueños apacibles, sino en la urgencia de tiempos críticos, cuando el pueblo se apartaba y el aire era espeso de idolatría y engaño. Yahvé, el Señor de los ejércitos, me reveló que yo debía ser su voz, que debía romper el silencio con palabras de juicio y desafío. Sabía que mi vida ya no era mía, sino de aquel que reina sobre cielos y tierra. Malaquías, el profeta que vino después de mí, hablaría de un regreso en el día del Señor, cuando mi espíritu vendría nuevamente a preparar el camino. Pero en ese momento, era mi deber recordar a Israel quién es su verdadero Dios y por qué no debe haber otros. Ante mí se extendía la tierra de Galaad, dura y áspera, pero mis pasos eran aún más duros, pues me dirigía a enfrentar al rey Acab y su reina Jezabel, los principales responsables de este desvío. Ellos no solo se habían alejado de Yahvé, habían destruido los altares y perseguido a quienes osaban resistir el culto a Baal. Así que, con el fuego del cielo en mis palabras, caminé hacia ellos, sabiendo que el Señor mismo sostenía cada paso y cada palabra. Esta historia, la mía, es la de un hombre que fue llevado al límite para llevar al límite a un pueblo que debía elegir entre el Dios de sus padres y los falsos dioses. Mi espíritu temblaba al pensar en lo que habría de venir, en la sequía que anunciaría, en las pruebas y en los milagros que el Señor haría por medio de mí. Y así comenzó mi misión, una que cambiaría la historia de Israel para siempre, una historia que apenas comenzaba. Fue entonces, en obediencia al mandato de Yahvé, que me dirigí al trono de Acab, el rey descarriado de Israel, con un mensaje poderoso y temible. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Estas palabras resonaron en la corte como un trueno, y al instante supe que había sellado mi destino. Esta sequía no sería un castigo al azar. Cada día de escasez, cada tierra reseca, cada cosecha perdida serviría como recordatorio de que el Dios de Israel, y solo Él, controla los cielos y la tierra. Con el decreto de sequía dado, fui llevado por Yahvé al arroyo de Kerit, al este del Jordán. Allí, el Señor me sustentó de manera asombrosa, mientras el arroyo proveía agua en medio de la desolación. Cuervos venían cada mañana y cada tarde a traerme pan y carne. En los días de hambre y desesperación que se extendían por toda la tierra, fui testigo del cuidado de Dios, aun cuando todo alrededor se volvía desolador. Pero el arroyo también se secó. Entonces, Yahvé me mandó a una ciudad pagana, Sarepta de Sidón, donde un milagro aún mayor aguardaba. En Sarepta encontré a una viuda al borde de la desesperación, recogiendo leña para preparar su última comida. Con la voz firme que solo el Señor puede dar, le pedí agua y pan. Con temor y obediencia, aunque solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, ella accedió. Al instante, el milagro de provisión sucedió. El aceite y la harina jamás se agotaron, y durante toda la sequía, ella, su hijo y yo
fuimos alimentados. Este acto de compasión divina fue una señal poderosa de que Dios no solo es un juez, sino también un proveedor en los tiempos de mayor necesidad. Pero Sarepta aún tenía algo más que mostrarme. El hijo de aquella viuda cayó enfermo y, finalmente, murió. La madre, deshecha, me miró, como si esperara ver en mí la respuesta a su dolor y desesperación. Clamé al Señor con todo mi ser, y Él, en su gran misericordia, devolvió la vida al niño. Así, en medio de una tierra ajena, el poder de Yahvé se manifestó con autoridad, no solo sobre la naturaleza, sino sobre la vida y la muerte misma. En cada uno de estos milagros, Él revelaba su presencia y su cuidado, enseñando a Israel y a sus enemigos que no hay nada imposible para Él. Cada hazaña fortalecía mi espíritu y mi resolución, porque sabía que una confrontación aún mayor me aguardaba. Al volver mis pasos hacia Israel, sentía en cada milagro el peso de la misión. Yo era un instrumento del Dios viviente, y pronto, en el Monte Carmelo, todo el pueblo de Israel conocería su poder de manera innegable. Al llegar al Monte Carmelo, el clamor de los falsos profetas de Baal y Astarté llenaba el aire. Más de 400 de ellos, reunidos en nombre de dioses que nada podían ofrecer, esperaban que el rey Acab y el pueblo de Israel fueran testigos de una prueba sin precedentes: el desafío entre sus deidades y el único Dios verdadero. Sabía que este era el momento decisivo. De pie ante el pueblo, lancé una pregunta que resonó en sus conciencias como un eco implacable. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si lo es Baal, id en pos de él. El reto era simple, pero de un dramatismo extraordinario. Cada grupo ofrecería un sacrificio, sin fuego. Si Baal era verdaderamente Dios, respondería a las súplicas de sus profetas y encendería el sacrificio. Y si el Señor, el Dios de Israel, era quien yo proclamaba, Él mismo enviaría fuego desde el cielo. Todo Israel aguardaba en silencio, expectante. Los profetas de Baal fueron los primeros. Desde el amanecer hasta el mediodía gritaron, danzaron y se flagelaron, intentando despertar a su Dios. Pero Baal no respondió. Su silencio era absoluto, vacío. Mientras sus súplicas se volvían frenéticas, los observaba con un desafío irónico. Gritad más fuerte, tal vez está dormido o de viaje. Con cada hora que pasaba, la humillación de los falsos profetas se hacía evidente. Finalmente, exhaustos y derrotados, dejaron caer sus brazos en silencio. Entonces, me acerqué al altar del Señor, destrozado y olvidado, y lo restauré con 12 piedras, una por cada tribu de Israel, para que cada corazón recordara a quién pertenecía. Vertí agua sobre el sacrificio, hasta empapar cada rincón, hasta que una trinchera llena de agua rodeó el altar, imposible de encender por medios humanos. Y entonces, con voz firme, oré: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios. En ese momento, un fuego ardiente cayó desde el cielo, consumiendo no solo la ofrenda, sino también las piedras, el agua y el polvo alrededor. El pueblo, al ver la innegable manifestación de Dios, cayó postrado gritando: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». La victoria no era mía, sino del Dios de Israel, quien se mostró con tal poder que todo Israel no pudo sino reconocer su gloria. Tras la victoria, tomé a los profetas de Baal y los llevé al arroyo de Sisón, donde la justicia divina se completó. El pueblo, antes dividido, ahora se unía en un solo clamor, restaurando su lealtad a Yahvé. Con una nueva determinación, me volví al rey Acab, asegurándole que la sequía terminaría
porque Israel había vuelto su corazón al Señor. Ascendí de nuevo al monte, y mientras oraba fervientemente, las nubes comenzaron a cubrir el cielo. Y así, después de años de sequía, la lluvia volvió a la tierra, un símbolo de la misericordia divina y de la restauración que el pueblo de Israel había encontrado en el monte Carmelo. Esta fue la victoria de Yahvé, la victoria de la fe, y el inicio de una era donde Israel recordaría el poder de su Dios. Sin embargo, sabía que la lucha no había terminado, porque Jezabel, la temida reina, aún aguardaba en las sombras, lista para desafiar de nuevo la voluntad del Dios verdadero. La victoria en el monte Carmelo había sido clara, pero la reacción de Jezabel fue fulminante. La reina, furiosa y humillada, juró que me haría pagar por la destrucción de sus profetas. Su amenaza no fue susurrada en las sombras, sino lanzada al viento con el peso de una sentencia de muerte. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he hecho yo contigo como tú lo hiciste con ellos. Ante el eco de sus palabras, una extraña mezcla de fatiga y temor me embargó, y el peso de la misión me llevó a huir hacia el desierto. Caminé durante días, sintiendo en cada paso la soledad del exilio, cada paso alejándome más de mi gente y de la tierra prometida. Finalmente, exhausto, caí bajo un arbusto, dispuesto a rendirme. Le hablé a Dios desde lo más profundo de mi desesperación. Basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. En ese instante, el peso de mi misión parecía demasiado. Sin embargo, Dios no me abandonó en mi quebranto. En silencio, envió a un ángel, quien me tocó y me susurró palabras de aliento, junto con pan recién horneado y un cántaro de agua cristalina. Levántate y come, porque el largo camino te espera. Aquel alimento celestial renovó mis fuerzas y me impulsó a continuar. Con esa fortaleza, caminé 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, la montaña de Dios. Allí, en una cueva oscura, me refugié, aguardando la voz divina. Y en ese lugar de soledad, Dios me preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Mi respuesta surgió de un corazón desgarrado. He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Era el grito de un hombre que sentía que la carga había sido más de lo que podía soportar, una voz cansada de luchar en soledad. Entonces, el Señor me llamó a la boca de la cueva, y fue allí donde sucedió lo inesperado. Un viento fuerte desgarró las montañas y rompió las peñas. Luego, un terremoto sacudió la tierra, seguido de un fuego abrasador. Sin embargo, en todo eso, Dios no estaba presente. Al final, llegó un silbo apacible y delicado, un susurro tan suave que llenaba el aire de paz. Y en ese murmullo, allí estaba el Señor. Su presencia me envolvió y me llenó de una paz inexplicable, dándome el consuelo y la dirección que tanto anhelaba. Dios, en su infinita sabiduría, no me dejó sumido en la soledad. En cambio, me asignó una nueva misión: ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo, mi sucesor. No estaba solo, pues 7,000 fieles en Israel aún no habían doblado sus rodillas ante Baal. Con el corazón renovado y la promesa de un compañero, retomé el sendero, ya no solo, sino con la certeza de que Dios continuaba guiando cada uno de mis pasos. El desierto se había convertido en el lugar de mi renacimiento, en un recordatorio de que, aunque la lucha continuara, la presencia de Dios sería mi fuerza y mi refugio. En mis últimos años,
sentí cómo la misión de Dios en mi vida se acercaba a su final. A lo largo del tiempo, había presenciado tanto el poder como la misericordia divina, y sabía que mi llamado era preparar el camino para aquellos que continuarían el ministerio profético. Eliseo, aquel joven de fe inquebrantable a quien Dios me había enviado a ungir, caminaba ahora a mi lado. Lo veía no solo como un discípulo, sino como el portador del legado que Dios me había confiado. En cada paso, le compartía las enseñanzas que no solo había aprendido en palabras, sino a través del fuego, el silencio y la devoción a Dios. Uno de mis últimos actos proféticos fue la confrontación final con Acab y su injusticia. Después de que él y Jezabel se apropiaron de la viña de Nabot mediante engaño y asesinato, el juicio divino cayó sobre ellos. Profeticé que los perros lamerían la sangre de Acab y devorarían el cuerpo de Jezabel. Acab, aterrorizado, se humilló ante Dios, y aunque la sentencia no se canceló, Dios pospuso el castigo para la próxima generación. Aún en juicio, Dios mostró su misericordia. Al pasar el tiempo, llegó el momento culminante de mi ministerio, mi partida final de esta tierra. Eliseo sabía que algo grande sucedería, y con una mezcla de determinación y tristeza, se negó a dejarme. Fuimos a Betel, Jericó, y finalmente a las orillas del Jordán. Allí, al golpear el río con mi manto, las aguas se abrieron y ambos cruzamos en seco. Al otro lado, Eliseo, sabiendo que el tiempo se agotaba, me pidió una doble porción de mi espíritu, deseando ser un siervo leal y valeroso de Dios. Y entonces ocurrió. Un carro de fuego tirado por caballos ardientes descendió del cielo y me elevó en un torbellino hacia la presencia de Dios. Mientras subía, lancé mi manto a Eliseo, quien lo recogió, aceptando así el llamado y la carga de continuar la obra de Dios en Israel. Viendo a Eliseo solo, supe que el poder de Dios seguiría con él, y que el pueblo aún tendría una luz que los guiara hacia el Altísimo. Así, mi historia concluye, pero el poder de Dios permanece. Eliseo, con el manto que simbolizaba mi ministerio, cruzó el Jordán nuevamente, ahora como el profeta de Dios. Mi legado no murió conmigo, se encendió en él y en todos los profetas que habrían de venir. Mi vida fue un testimonio de que Dios es fiel, de que Él sigue a sus profetas a través de la adversidad y las victorias. La llama que encendió en mi corazón, la pasión por la justicia y la verdad, sigue ardiendo, inspirando a cada generación que se atreve a caminar en la presencia del Dios viviente.